Un niño pobre de un pueblo saca a una mujer de una inundación repentina. Él nunca supo que ella era una multimillonaria que nunca lo olvidó. La lluvia cayó con fuerza como si tuviera cuentas que saldar. En el pequeño pueblo olvidado ubicado en lo profundo de los humedales del sur de Luisiana. El cielo se abrió sin previo aviso. La tormenta tropical había estado avanzando más al este, o así lo afirmaban los informes meteorológicos, pero se desvió de su curso como si tuviera mente propia. En cuestión de una hora, el pantano se desbordó. Los estrechos caminos de tierra desaparecieron y el cielo adquirió el color de la hojalata oxidada. Elliot Granger acababa de terminar de reparar el techo de un vecino cuando lo escuchó. Un grito agudo, desesperado, llevado por el viento como un cuchillo a través de la niebla. ¡Ayuda! No sé nadar. Se quedó congelado. La lluvia golpeaba sus hombros. El barro se le pegaba a las botas, pero sus piernas ya se movían antes de que su cerebro se diera cuenta. Corrió por el camino inclinado que se curvaba hacia el viejo puente de madera que cruzaba el pantano inferior. El agua ya lamía los postes. A través de la lluvia y el pánico, lo vio. Un todoterreno negro medio sumergido, encajado de lado contra el borde del puente, con sus faros todavía parpadeando bajo el agua que subía. Dentro, una mujer golpeaba los puños contra el cristal. Elliot se quitó la chaqueta empapada y saltó a la barandilla, luego al capó del coche. La corriente balanceaba el vehículo como si fuera un juguete. Agarró la palanca atada a su cinturón de herramientas y rompió la ventanilla del pasajero con 3 violentos golpes. El vidrio explotó y cayó en el agua oscura. Su grito fue amortiguado. Ella estaba jadeando y llorando. No puedo. Por favor, no puedo respirar. Él metió la mano y tiró del cinturón de seguridad, cortándolo con una navaja. Te tengo, dijo él, tratando de mantener sus ojos fijos en él. Mírame. Vienes conmigo. Estaba empapada, temblando, casi incoherente. No sé cómo. No te preocupes por la natación. Solo aguanta. Él la agarró del brazo y la atrajo hacia la ventana mientras la camioneta crecía debajo de ellos. Los neumáticos traseros se levantaron. El coche estaba a punto de hundirse. Ahora, gritó, pasando su brazo sobre su hombro. Nos estamos mudando ahora. La corriente los golpeó fuerte. Elliot pateó y luchó contra la atracción del agua de la inundación. Pasaron escombros flotando, ramas, botellas de plástico, un triciclo de niño. La mujer se aferró a él como su aliento. Ella tosió violentamente y escupió. Quédate conmigo, gritó por encima del rugido. Tú vas, yo voy. No te voy a soltar. Sus dedos se apretaron con más fuerza. Le costó todo lo que tenía tirar de ella hacia un lado a lo largo del borde de la corriente hasta que llegaron a las ruinas cubiertas de vegetación de un viejo cobertizo de herramientas, casi olvidado, medio derrumbado contra la orilla alta. La arrastró hacia el interior, usando una carretilla oxidada para bloquear la puerta. Mientras el agua continuaba entrando, se desplomaron sobre el suelo de madera, ambos jadeando. El agua les lamía las pantorrillas. Elliot sacó una lona de la esquina y la envolvió alrededor de su cuerpo tembloroso. Los ojos de la mujer revoloteaban, apenas podía enfocar. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? En algún lugar lo suficientemente seco, dijo, agachándose junto a ella. Eso es todo lo que importa. No podía ver su rostro claramente en la oscuridad. Solo el contorno de su mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Él presionó una mano sobre su frente. Ella estaba ardiendo. El shock se estaba apoderando de él. Metió la mano en su mochila, sacó una manta de emergencia, una barra de granola y un frasco de agua. Aquí, come. Beber algo. Ella intentó sentarse, pero su cuerpo se desplomó. Elliot la estabilizó. Ningún héroe se mueve esta noche. Está bien. No vamos a morir en un maldito cobertizo de herramientas. Ella rió débilmente. Eso es tranquilizador. El trueno retumbó en lo alto.
La lluvia golpeaba el techo de hojalata como puños. Ahora el agua les llegaba hasta las rodillas, pero las paredes resistían. ¿Tienes un nombre?, preguntó solo para mantenerla despierta. Ella dudó. ¿LL? Repitió. De acuerdo, soy Elliot. Ella asintió levemente. Gracias, Elliot. El agua estaba fría. Tenía las piernas entumecidas, pero no le importó. Se sentó a su lado, agarrándole la muñeca con suavidad, tomándole el pulso, manteniéndola despierta con historias del pueblo, de su abuela que lo crió, de cómo una vez lo persiguió un ganso llamado Walter. Ella rió de verdad, y en algún punto entre la inundación y el miedo en ese cobertizo medio inundado, Elliot se olvidó de la tormenta. Se durmió cerca del amanecer, su mano aún sujetaba la suya. Él no la soltó. La lluvia amainó con la llegada del amanecer, pero el agua de la inundación aún no había retrocedido. Una luz grisácea se filtraba a través de la madera deformada del cobertizo de herramientas, revelando los restos de una noche que parecía haberse extendido toda una vida. Elliot no había dormido. Ella, o como fuera que se llamara realmente, yacía envuelta en la manta de emergencia. La manta, su respiración uniforme ahora, su frente más fresca que horas antes. Su cabello empapado se le pegaba a la mejilla, sus manos, antes temblorosas, ahora descansaban pacíficamente en su regazo. Él había mantenido el fuego encendido toda la noche con corteza seca que encontró apilada en un barril volcado, y había compartido lo que quedaba de su barra de granola entre ellos, insistiendo en que comiera, incluso cuando ella protestó. Ahora estaba bastante alerta, más tranquila, pero había algo más en ella, algo cauteloso. Cuando abrió los ojos y lo sorprendió observándola, no se inmutó. Simplemente le dedicó una leve sonrisa. Necesito irme lo antes posible, dijo en voz baja, con la voz aún áspera por la noche anterior. Elliot asintió. Por supuesto. Los caminos aún están cortados, pero los barcos de rescate han estado trabajando en el pantano inferior desde el amanecer. Tengo un amigo con un radioaficionado. Voy a traer a alguien. Se incorporó, haciendo una ligera mueca. No es que quiera irme. Tengo que hacerlo. Podría haber preguntado, ¿quién era ella? ¿Por qué había estado conduciendo por un puente sin salida en un todoterreno de lujo durante una tormenta tropical? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué parecía que huía de algo? Pero Elliot había crecido rodeado de silencio, rodeado de gente que guardaba su dolor en silencio como si fuera a morder si lo dejaban salir. Entendía demasiado bien el valor de no presionar, así que no dijo nada. En cambio, se arrodilló a su lado y le subió suavemente la pernera del pantalón. El corte en la pantorrilla se había coagulado, pero estaba irritado y rojo. Lo limpió con agua embotellada, con cuidado, con precisión, y lo envolvió con una gasa de su botiquín de primeros auxilios. Ella lo observó en silencio. ¿Haces esto a menudo?, preguntó en voz baja. Él se encogió de hombros. Al crecer aquí, aprendes a arreglar muchas cosas, incluidas las personas. Volvió a sonreír. Una sonrisa pequeña pero sincera. A última hora de la mañana, por fin llegó un bote de rescate. 2 hombres con chalecos naranjas lo guiaron hacia el cobertizo de herramientas medio inundado, gritando al acercarse. Elliot se levantó y les hizo señas para que se detuvieran. Cuando la ayudaron a subir al bote, se detuvo al borde del muelle. Se volvió hacia él. «Me salvaste la vida». Elliot abrió la boca, pero no salió nada. Él solo asintió. Ella se acercó, metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Se lo puso en la palma. Era una ficha de plata. Lisa, redonda, grabada con un símbolo que él no reconoció. «Eso te hace inolvidable», susurró. Y entonces se fue. El barco se alejó. Elliot se quedó allí, con la ficha en una mano, la brisa fría rozando su humedad. Ni siquiera sabía su verdadero nombre. Nunca miró atrás. Y de alguna manera, eso dolió más de lo que él esperaba. Pasaron 2 años.
El pueblo se secó. Los caminos fueron reconstruidos, y el cobertizo de herramientas, donde Elliot una vez sostuvo a un extraño durante una inundación, se convirtió en poco más que una historia susurrada por los ancianos que recordaban esa noche. Pero para Elliot Granger, nunca se desvaneció. Seguía viviendo en la misma casa al borde de las marismas, donde el musgo español colgaba bajo como dedos perezosos, y las cigarras zumbaban más fuerte que el silencio. Su abuela, ahora casi postrada en cama después de su tercer derrame cerebral, dependía de él para todo: bañarlo, alimentarlo, hacerle compañía. Trabajaba. Arreglaba bombas de riego y calentadores de agua a tiempo parcial para los vecinos, ganando apenas lo suficiente para pagar medicinas y comestibles. No habló de la noche en que salvó a una mujer de ahogarse. No porque doliera, sino porque nadie habría creído lo real que se sintió, cuanto una noche con una desconocida podía plantarse en él como una semilla que nunca dejaba de crecer. Entonces, un lunes por la mañana, la biblioteca del pueblo reabrió tras una discreta renovación. La estructura llevaba décadas allí. Nada lujoso, solo una sala de una sola planta con estantes de madera y olor a moho y papel. Pero algo había cambiado. Había mesas nuevas, pintura fresca, aire acondicionado que funcionaba de verdad y un pequeño letrero en la entrada. Esta biblioteca es posible gracias a una generosa subvención de la Fundación Lebbenia West. Elliot apenas registró su nombre. Había venido a devolver el manual de una bomba de agua. Pero antes de que pudiera irse, la señorita Mara, la bibliotecaria que lo conocía desde que usaba pañales, lo llamó: Elliot, espera. Tienes que ver esto. Lo condujo a un pequeño expositor en la sección infantil. 5 libros nuevos estaban sobre caballetes, brillantes y nítidos. Pero fue el del centro lo que hizo que Elliot se detuviera en seco. El niño y el río. La portada estaba pintada a mano, casi onírica. Un niño estaba de pie en aguas profundas, sosteniendo una antorcha sobre su cabeza mientras las nubes de tormenta se acumulaban detrás de él. Una mujer medio sumergida extendió la mano hacia su mano. Su mano. Elliot miró fijamente la ilustración. El niño no era solo un niño. Era él. Cabello castaño desordenado. La cicatriz torcida sobre su frente. El collar casero que había usado desde los 10 años. Los mismos ojos exhaustos. Era él, pero en una página debajo de un título convertido en ficción. Sus dedos recorrieron la portada, luego la abrió lentamente a la primera página. La dedicatoria decía: ¿para quién me salvó? Nunca me preguntaste mi nombre, pero me diste el tuyo. Nunca lo olvidé. L.W. Elliot se sentó sin darse cuenta. Elogió la historia. Fue escrito en un lenguaje sencillo destinado a los niños, pero el peso detrás de las palabras era inconfundible. Contaba la historia de una mujer que condujo demasiado lejos y demasiado rápido en medio de una tormenta. Un niño con manos callosas que la sacó de un río, que la mantuvo con vida en la oscuridad, que nunca preguntó quién era, solo se aseguró de que sobreviviera. Y en las páginas finales, la mujer intentó encontrarlo. Buscó pueblos y ciudades, preguntó nombres, escribió sobre él en sus diarios, lo pintó de memoria, pero nunca lo encontró hasta que contó la historia y se la dio al mundo. Elliot cerró el libro. Se sentó en la biblioteca durante casi una hora, inmóvil, con su mente reproduciendo cada imagen de esa noche como si acabara de suceder. Lebbenia Oeste. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero de alguna manera sabía que no entendía el cómo ni el por qué, sino la forma en que ella lo miró esa noche, la forma en que su voz tembló cuando dijo: «Me salvaste la vida». La forma en que ella colocó esa ficha de plata en su mano. Todo regresó. Metió la mano en su cartera y sacó la ficha. Él todavía lo llevaba consigo. Lisa, redonda, grabada con una ola y una estrella. Ahora, por fin, significaba algo más que recuerdo. Significaba conexión. Se puso de pie, con el libro todavía en la mano, y le preguntó a la señorita Mara: ¿sabe quién es Lebbenia West? Ella sonrió y sus ojos brillaron. Cariño,
Es multimillonaria. Es dueña de una gran empresa tecnológica en el norte, pero dicen que es diferente. No busca titulares. Es muy discreta, pero siempre está ayudando a alguien. Elliot asintió lentamente. Salió de la biblioteca ese día con el libro apretado contra su pecho, la ficha cálida en su mano y el nombre Levenia West resonando en su pecho como el primer sonido del trueno antes de que regrese la lluvia. La lluvia caía desde el amanecer, una cortina gris y constante que hacía que el mundo pareciera plegarse sobre sí mismo. Elliot estaba de pie bajo el toldo oxidado de la vieja gasolinera, limpiándose la grasa de las manos con un trapo que hacía tiempo que había abandonado la idea de la limpieza. Acababa de terminar de reparar el carburador de una camioneta que pertenecía a una de las familias de pescadores río arriba. Era un día normal, hasta que dejó de serlo. El zumbido de un motor que se acercaba cortó el suave repiqueteo de la lluvia. No es un motor local. Este era suave y caro. Elliot giró la cabeza. Un elegante todoterreno negro se detuvo en el estacionamiento de grava, con los neumáticos haciendo crujir al detenerse. Sus ventanas estaban tintadas, impecables, incluso bajo el aguacero. Pasó un momento y luego se abrió la puerta del conductor. Ella salió lentamente, sus tacones resonando sobre la piedra mojada. Llevaba un abrigo largo, salpicado de lluvia, y debajo una blusa verde oscuro metida dentro de unos pantalones color carbón. Su paraguas permaneció cerrado a su lado. A ella no parecía importarle la lluvia. Su cabello, más largo de lo que recordaba, estaba recogido en una trenza suelta. Su rostro, ahora más refinado, transmitía una especie de tranquila urgencia. Ella lo miró como si lo hubiera visto ayer. Y entonces, en el silencio entre dos latidos, lo dijo. «¿Eres realmente tú?» Elliot no se movió. El trapo que tenía en las manos cayó al cemento. «¿Yo?», dijo en un susurro apenas superior. Una suave sonrisa cruzó sus labios. «No exactamente. Mi nombre completo es Levenia West». Elliot parpadeó. El nombre ahora sonó diferente. Ya no son solo palabras en la portada de un libro. Ella ya no era la extraña medio ahogada en la oscuridad. Ella era Levenia West, una filántropa tecnológica multimillonaria. La mujer cuyo nombre figuraba en las placas de las bibliotecas y en las clínicas de socorro, el rostro detrás del libro que todavía estaba debajo de su almohada. Y ella había regresado. «No pensé que me recordarías», dijo ella suavemente. «¿Cómo podría no hacerlo?», dijo en voz baja. Se quedaron bajo la lluvia por un largo momento. Fue Elliot quien finalmente señaló el banco cubierto justo dentro de la estación de servicio. Se sentaron, sin llegar a enfrentarse uno al otro. «No estaba segura de encontrarte», dijo Levenia. «No tenía nombre, ni número, solo tu cara y unas cuantas horas de memoria que me llevó. Meses reconstruir después de todo». Elliot la observó atentamente. «¿Por qué ahora?». Ella inhaló lentamente. «Porque necesito tu ayuda y porque nunca te olvidé». Él miró hacia otro lado. La lluvia bailaba sobre el pavimento. «Estoy lanzando un nuevo proyecto», continuó. «Una serie de centros de resiliencia liderados por la comunidad en regiones propensas a inundaciones. Educación, suministros, tecnología, infraestructura, vivienda, todo construido con la gente, no solo para ella». Ella hizo una pausa. «Quiero que me ayudes a guiar el que está aquí. Y luego venir a la ciudad, Nueva Orleans, para empezar. Estarás en el equipo de diseño. Sabes más sobre supervivencia aquí que cualquier experto al que pudiera pagar». Elliot negó con la cabeza. No soy un experto. Reparo bombas y cambio aceite. Eso es lo que hago». «Me salvaste la vida, Elliot. Me mantuviste vivo con una lona y una barra de granola. He leído informes de doctores que me enseñaron menos de lo que tú aprendiste en una sola noche». Apretó la mandíbula. «Yo pertenezco aquí. Este lugar, esta gente, son mi vida. No te pido que los dejes», dijo suavemente.
Te pido que construyas algo que garantice que no sean olvidados. Él la miró y luego realmente la miró. Había fuego en sus ojos. No el brillo pulido de las cámaras y las sesiones de relaciones públicas, sino una urgencia real y temblorosa. Pasión mezclada con miedo, como si ella no solo estuviera pidiendo su ayuda, sino algo más. Creí que te habías ido, dijo. Esa noche después de que te sacaron. Esperé. Busqué un nombre. Cualquier cosa. Simplemente desapareciste. Los hombros de Levenia cayeron. Me desperté en un hospital 2 días después. Conmoción cerebral. Dijeron que casi me ahogo. Recordé el agua, tu voz, tus manos, pero no mucho más. Ni siquiera sabía de dónde me habían rescatado. Me llevó meses rastrear la trayectoria de la tormenta y descubrir dónde podría haber terminado. Ella miró sus manos. Y cuando lo hice, ¿de qué tuve miedo? Que no fueras quien yo recordaba, o peor aún, que lo eras y no merecía encontrarte. Elliot sintió que algo se agitaba en su pecho, un nudo que había estado allí desde el día que ella se fue. Se aflojó un poquito. Leí tu libro, dijo. Levenia sonrió, casi tímida. Era la única forma que conocía de encontrarte. Pasó un momento de silencio. Entonces Elliot dijo, no eres lo que esperaba, Levenia West. Ella se volvió hacia él con ojos suaves. Tú tampoco. Otra ráfaga de viento barrió el lugar y su abrigo ondeó ligeramente. Pensaré en tu oferta, dijo finalmente. Pero no haré promesas, dijo ella. No quiero promesas. Entonces dudó, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño. Una ficha de plata. El mismo. Encontré otro, dijo. Pero el primero, el que te di, ese siempre estuvo destinado para ti. Él lo miró, luego la miró a ella y, por primera vez en 2 años, Elliot ya no estaba seguro de dónde pertenecía. Pero él sabía una cosa. Lo habían visto, y algo dentro de él, un dolor silencioso, empezó a cobrar vida nuevamente. Elliot nunca pensó que la ciudad se sentiría tan fría. No es el clima. Nueva Orleans todavía estaba llena de humedad y lluvia, pero el cristal y el acero, el eco de los ascensores, el silencio pulido de las oficinas ejecutivas. Él había venido porque Levenia se lo pidió. Él se quedó porque creyó en ella. Durante semanas, trabajó junto a su equipo en una iniciativa de recuperación tras las inundaciones destinada a apoyar a las comunidades vulnerables. Su conocimiento de la tierra, el clima y la vida rural resultó invaluable. Vio un propósito en ello, se sintió parte de algo más grande hasta que vio el archivo. Ya era tarde. La mayoría del personal se había ido a casa. Elliot se quedó revisando los informes de presupuesto de los centros comunitarios que planeaban construir. Un documento mal archivado se deslizó de una carpeta sellada con el sello de la Fundación Levenia West. Estado de la presa de control de inundaciones del proyecto Nueva Eleanor. Informe de incidente completo. Falla estructural durante tormenta. 3 bajas. Familias desplazadas. 42 razón. Construcción deficiente. Elliot se quedó congelado. Él conocía a ese pueblo. Había caminado por sus restos fangosos después de la inundación del año pasado. Había ayudado a llevar a un niño a través de aguas muy profundas allí. Y ahora vio el nombre de Levenia en la parte superior de un documento relacionado con el desastre. Sus manos temblaban. A la mañana siguiente, entró en la oficina de Levenia con el expediente firmemente apretado en la mano. Necesito saber si esto es real, dijo. Ella levantó la vista de su computadora portátil, tranquila al principio, hasta que sus ojos se encontraron con el papel. Ella lo leyó, escaneó el informe de daños y se quedó completamente quieta. Nunca había visto esto, susurró. Esto no fue analizado en mi revisión. Elliot la miró fijamente. Tiene tu sello de fundación. Lo sé, pero no fui yo. Más tarde ese día, ella regresó a él con una expresión sombría. Ella había revisado archivos internos.
El proyecto había recibido luz verde y había sido impulsado rápidamente por el director ejecutivo de la fundación, su ex socio, David Hull. Había eludido múltiples controles y falsificado informes de cumplimiento. A Levenia la habían mantenido en la oscuridad. Ella se sentó visiblemente conmocionada. «Confié en él», dijo. Elliot no habló durante un largo momento. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja y tensa. «Si no lo sabías entonces no te importaba». Sus ojos se clavaron en los de él. «No te atrevas a decir eso. Usted financió una presa que mató gente, Levenia». «No lo sabía. Ese es el problema», dijo. «La gente murió y tu nombre estaba allí. Dices que te importa. ¿Pero dónde estabas?» «He pasado mi vida intentando arreglar las cosas», lloró. «Construí esta base desde cero. Luché con uñas y dientes contra todo lo que me decía que no era suficiente. No te atrevas a cuestionar mi corazón». Elliot sacudió la cabeza. El dolor se reflejó en sus ojos. «Puede ser importante sin construir una torre, Levenia. Simplemente tenías que quedarte. Y no lo hiciste. Eso la destrozó». Ella dio un paso atrás como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Ninguno de los dos dijo otra palabra. Esa noche, Elliot hizo su maleta. Él abandonó el apartamento que ella había preparado para él. Dejó el proyecto, las oficinas, los planos comunitarios inacabados. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota escrita a lápiz. «No puedo construir nada con alguien en quien ya no confío. Lo lamento». Tomó un taxi hasta la estación de tren. La lluvia salpicaba las ventanas mientras la ciudad se desvanecía en gris detrás de él. Y Levenia estaba de pie en el pasillo de su apartamento vacío, sosteniendo la nota, leyéndola una y otra vez. Por primera vez en años, no tenía palabras, solo silencio y un corazón que se rompía en silencio. La lluvia había regresado al pueblo, ahora más suave, más como una canción de cuna que como una tormenta. Elliot estaba junto al taller detrás de la casa de su abuela, lijando una vieja canoa para repararla. Sus manos se movieron por instinto, pero su mente estaba muy lejos, todavía atrapada en algún lugar entre Nueva Orleans y esa oficina con demasiadas mentiras y demasiado silencio. No había respondido ninguna de las llamadas de Levenia, no había leído sus correos electrónicos, no había abierto el paquete que ella le envió al día siguiente de su partida. Quería olvidarla, pero no podía olvidar la forma en que ella lo había mirado. Mitad desafío, mitad ruptura, y la forma en que su propio corazón se había roto cuando se alejó. Luego, una tarde, su coche apareció de nuevo. El mismo marco elegante, las mismas ventanas tintadas, pero esta vez no salió. Ella dejó un paquete en la escalera de entrada. Sin llamar, sin esperar, simplemente lo dejó allí y se fue por el camino fangoso como si nunca más quisiera forzar nada. Elliot observó desde las sombras, sin saber si seguirlo, pero no se movió. El paquete era un cuaderno encuadernado en cuero, grueso y desgastado en las esquinas. Dentro estaba su letra, elegante, limpia, vulnerable. Página tras página, Levenia había escrito todo, no solo palabras, sino su alma. La primera entrada está fechada 3 semanas después de la inundación. No lo recuerdo todo, no como quisiera, pero recuerdo su voz. Fue estable cuando todo lo demás no lo fue. Había bocetos toscos, infantiles, de un cobertizo de herramientas, del rostro de Elliot, de la ficha de plata que ella había dejado en su mano. Había notas sobre su búsqueda, pistas que se habían perdido, días en los que lloró cuando nadie la miraba. Meses después, cada sala de juntas se sentía más ruidosa después de él, cada aplauso más hueco. Página tras página, detalló cómo había construido las bases para que su supervivencia significara algo. Como en cada pueblo que visitaba, ella buscaba sus ojos. Como nunca había dejado de preguntarse si alguna vez encontraría la paz. Y luego, en una sola página con una sola frase en el centro, escribió: «Crees que me fui, pero nunca llegué, Elliot. En realidad no. No hasta que tú».
No se dio cuenta que estaba llorando hasta que la página se volvió borrosa. La sal y la tinta se mezclaron hasta que las palabras se fundieron una en la otra. Durante años, Elliot había cargado con la culpa de haberse quedado atrás. Se había convencido de que tal vez ella nunca sintió lo que él sintió, que tal vez él era solo una nota al pie en la historia de alguien destinado a algo más. Pero este cuaderno no era una actuación. Esta era una mujer que se desnudaba sin garantía de que él alguna vez leyera una palabra. Cerró el libro lentamente y lo presionó contra su pecho. A la mañana siguiente, se dirigió al borde del pueblo, al lugar donde el pantano se encontraba con el camino, donde los viajeros o bien regresaban o bien emprendían el largo camino hacia adelante. Ella estaba sentada en un banco cerca del pantano, con el abrigo bien ajustado a su alrededor, observando el agua moverse en lentas espirales. Elliot se acercó sin decir palabra. Levenia. Levantó la vista, se quedó sin aliento, pero no habló primero. Ella dejó que él viniera hacia ella. Él se sentó a su lado. El silencio no era incómodo sino pleno. Finalmente dijo, «No escribiste esas palabras para nadie más». «No», dijo ella en voz baja. «Solo tú». Estaba enojado. «Me lo merecía». «No, no merecías lo rápido que me fui». Los ojos de Levenia brillaron, pero los mantuvo abiertos. «Te fuiste porque tenías miedo de creer que a alguien como yo le pudiera importar tanto. Y te dejé ir porque tenía miedo de pedirte que te quedaras». Él asintió. El viento traía el olor de hojas mojadas y algo parecido a curación. «Una vez me dijiste que yo importaba», dijo ella. «Pero fuiste tú quien me lo hizo creer». Elliot se volvió hacia ella. «Llevo 2 años preguntándome si te imaginé. Me pregunto si esa noche fue solo de supervivencia. Pero no fue así. Fue lo más real que he conocido jamás». Luego, más suavemente, añadió, «Te perdono». Sus labios se separaron, el comienzo de un sollozo, incluso después de todo. «No porque seas Levenia West», dijo. «Porque eres la mujer que casi muere en mis brazos y aún así encontró una manera de traerle algo bueno al mundo». Se cubrió la cara con las manos y durante mucho tiempo permanecieron sentadas así. Solo un hombre y una mujer que se habían lastimado mutuamente, se habían curado y habían encontrado el camino de regreso. Sin público, sin escenario, solo el suave murmullo del pantano y el sonido de 2 corazones rotos que aprenden a latir en armonía nuevamente. Cuando Elliot regresó al pueblo, nadie le preguntó dónde había estado. Regresó como la marea, suspiro, firme y cambiado. Algo en él había cambiado. Todavía arreglaba las mismas bombas, todavía recogía alimentos para su abuela, todavía ayudaba al viejo señor Conway a desenredar las redes de pesca de su cobertizo. Pero la forma en que se movía era diferente, más lenta, más intencional. Sus ojos tenían una suavidad que antes no tenía. No hablaba de la ciudad con nadie, pero la gente notaba que ya no miraba el pantano con el mismo amor. Sus hombros estaban más ligeros y su voz menos cautelosa. Se había ido enojado, pero había regresado con algo más, algo parecido a paz. Convirtió la pequeña habitación trasera de su casa en un espacio de enseñanza, colgó carteles plastificados sobre RCP y seguridad en inundaciones, y recogió botas y silbatos de repuesto. Todos los sábados por la tarde, niños de toda la zona acudían para aprender a usar chalecos salvavidas, hacer nudos de rescate y leer las corrientes de los ríos. No lo anunció. No cobró ni un solo olor. Simplemente dejó la puerta abierta y entraron los niños. Una tarde lluviosa, estaba mostrándole a un niño cómo tomar el pulso cuando levantó la vista y la vio. Levenia. Ella estaba sentada en el banco de madera bajo el toldo. La lluvia empañaba su abrigo. Su cabello estaba húmedo pero ligeramente rizado como siempre lo había estado. Ella no llevaba ropa de diseñador, solo jeans, un suéter y zapatillas manchadas de barro. Ella no saludó. Ella no sonrió. Ella simplemente esperó. Las manos de Elliot se quedaron quietas. Le hizo un gesto al niño y le dijo que se uniera a los demás adentro.
Luego caminó hasta el banco y se sentó a su lado. Al principio no hablaron. La lluvia marcaba un ritmo en el techo de hojalata que estaba encima de ellos. El cielo estaba bajo y pesado y el olor a tierra mojada se elevaba por todas partes. Después de varios minutos, Elliot dijo en voz baja: «No quiero estar enojado más». Levenia giró la cabeza y su voz sonó igual de suave. «Ya no quiero ser nadie más». Se sentaron con esa verdad entre ellos. No es una confesión, no es una promesa, solo un entendimiento compartido entre dos personas que se habían quedado sin formas de fingir. Ella no pidió quedarse. Él no preguntó por qué vino. Esa noche, Elliot cocinó un guiso en la estufa mientras picaba zanahorias con silenciosa precisión. Se movían uno alrededor del otro como si lo hubieran hecho cientos de veces, pasándose cuencos, revolviendo en silencio, entregando especias sin necesidad de preguntar. Cuando la cena estuvo lista, comieron en la mesita junto a la ventana. Sin velas, sin vino, solo 2 cucharas y el sonido de la lluvia afuera. Después de la comida, lavaron los platos. Luego barrieron el porche. Elliot reparó una gotera en el techo mientras Levenia doblaba toallas para la clase de los niños del día siguiente. Por la mañana, se unió a la lección, se sentó con las piernas cruzadas en la esquina mientras Elliot les mostraba a los niños cómo construir un flotador de emergencia con jarras de leche vacías y una cuerda. Una niña tímida y con el pelo enredado no sabía cómo hacer los nudos. Levenia se arrodilló a su lado, paciente y amable. «Aquí», dijo, «hazlo así. Ahora tira fuerte, pero no demasiado fuerte». La niña la miró. «¿También eres profesor?» Levenia sonrió. «Algo así». Más tarde, mientras los niños corrían con cajas de jugo y impermeables, Elliot le entregó a Levenia un termo con té caliente. Ella lo bebió lentamente. «No tienes que quedarte», dijo. «Lo sé. No pido nada». «Eso también lo sé». Él la miró, buscando en su rostro algo que no podía nombrar. Ella no se inmutó bajo su mirada. «No me debes nada, Levenia». «No estoy aquí porque te deba nada», respondió ella. «Estoy aquí porque quiero estar». Él no respondió, solo exhaló y asintió. No cayeron en un abrazo dramático. No hubo música crepitante ni declaraciones de amor. Pero ella no se fue, y él no se lo pidió. Simplemente siguieron apareciendo todos los días, de pequeñas maneras. Ellos se enseñaron a los niños. Repararon cosas. A veces se reían. Y en las horas de silencio, permanecieron uno al lado del otro plantando algo que no tenía nada que ver con la lluvia, los ríos o la reputación. Sembraron confianza. Y creció. Porque el amor, como habían aprendido ambos, no siempre se trataba de enamorarse. A veces se trataba de quedarse. Y por primera vez en sus vidas, tanto Elliot como Levenia dejaron de correr. 8 meses después, el centro de iluminación se erguía alto y orgulloso en el borde del pueblo. No era un lugar grandioso, sin columnas de mármol, sin frenesí mediático, solo paredes blancas y limpias, contraventanas resistentes y un techo azul brillante que relucía bajo el sol de Luisiana. Dentro había estantes llenos de libros, aulas con mapas y botiquines de primeros auxilios, una pequeña clínica repleta de medicinas reales y un taller con cuerdas, chalecos salvavidas y botas de lluvia colgados en elegantes túnicas. Se construyó con sudor y ladrillos donados, y más que nada, se construyó con las manos y los corazones de las personas que una vez quedaron abandonadas. Elliot se encontraba en los escalones de entrada durante la ceremonia de apertura, vistiendo una camisa sencilla abotonada y botas todavía salpicadas de pintura. Los niños se sentaron con las piernas cruzadas cerca del podio, algunos sosteniendo carteles hechos en casa. Los ancianos en sillas de jardín se secaban los ojos detrás de gafas de sol oscuras. Levenia estaba parada justo detrás de él, con su mano descansando suavemente contra su espalda. Elliot respiró hondo y dio un paso adelante. «Nunca he dado un discurso antes», empezó riendo suavemente. «Y no pienso empezar ahora». La multitud se rió. Los miró, rostros que conocía,
vidas que había visto cambiadas por el agua, por el tiempo, por el azar. Una vez la saqué de una inundación, dijo, asintiendo hacia Levenia. Pero ella me sacó de algo peor. Ella me salvó de ahogarme en mis propias dudas, de creer que las vidas pequeñas significaban sueños pequeños. Él se giró y le sonrió. Nunca supe quién era ella. Solo sabía que necesitaba ser salvada. Y resultó que yo también. Los aplausos crecieron a su alrededor. Levenia fue la siguiente en dar un paso al frente, pero no tomó el micrófono. Ella simplemente saludó una vez, sonrió suavemente y susurró, «Gracias». Fue suficiente. Ella ya no era la intocable directora ejecutiva de las revistas de moda. Ya no era Levenia West, solo Levenia, una mujer que había encontrado una razón para quedarse. Esa tarde, después de apilar las sillas plegables y acabarse el pastel, Elliot y Levenia caminaron hasta el pequeño puente de madera que cruzaba el río de movimiento lento en el borde del pueblo, el mismo lugar donde todo comenzó. El sol se estaba poniendo, pintando de oro el agua. Levenia se apoyó en la barandilla y miró fijamente su reflejo. «Ya sabes», ella dijo, «la mujer que condujo hacia esa inundación. No era alguien que me agradara mucho». Elliot permaneció de pie junto a ella, en silencio. Estaba perdida, continuó. Incluso antes de que llegara el agua. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo. Ni oro, ni plata, solo una banda suave tallada en cedro del pantano, pulida a mano hasta que brilló con una suave luz ámbar. En el interior había una palabra grabada, apenas visible. Permanecer. Esto no es un símbolo de perfección, dijo Elliot. Es un recordatorio de lo que sobrevive a la tormenta. Levenia lo miró con los ojos llenos y brillantes. Ella no dijo nada. Ella simplemente asintió y extendió su mano. Elliot le colocó el anillo en el dedo y se quedaron allí, con las manos entrelazadas, apoyados en el viejo puente mientras el cielo cambiaba de naranja a índigo. Detrás de ellos, las risas de los niños resonaban desde el patio del Centavo, gritos de «atrápame» y una vez más. Flotando en el aire cálido. Delante de ellos, el río brillaba con luz. No necesitaban música. No necesitaban votos. Justo en este momento. Dos personas, un amor y un puente que no solo conectaba dos lados de tierra, sino dos vidas. Una vez perdido, ahora encontrado. Porque al final no se trató del diluvio. Se trataba de quien se quedó después de que las aguas retrocedieron. Y a veces el amor no llega con una gran entrada o un plan perfecto. Llega empapado por la lluvia, roto en algunos lugares, silencioso en su manera de preguntar, ¿puedo quedarme? Esto no era un cuento de hadas. Esto fue real. Una mujer que perdió el rumbo. Un hombre que nunca pidió nada y lo dio todo. Y un pequeño puente en un pueblo olvidado donde el amor decidió regresar y esta vez para quedarse. Si esta historia conmovió algo en tu alma, si te recordó que la esperanza puede surgir incluso después del diluvio, entonces no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories. Porque aquí creemos que el corazón nunca olvida a quienes lo salvaron. Suscríbete ahora para recibir más historias que te sanen, te inspiren y te recuerden que nunca estás demasiado perdido para ser encontrado.